10 años de prisión. Esa fue la sentencia para un hombre en Texas que usaba muñecas XXX del tamaño de bebés para recrear videos de abuso infantil que descargaba por internet. En Utah, otra persona fue detenida con 8.000 archivos de abuso infantil y varias de estas muñecas en su casa. En Inglaterra, un ex gobernador de escuela primaria con más de 34.000 imágenes de niños abusados y 3 muñecas que vestía con ropa infantil. Y en Francia, un hombre de 56 años con antecedentes por delitos sexuales contra menores fue detenido cuando le interceptaron un paquete con una de estas muñecas vendidas en Shein. Todos estos casos evidencian una problemática: el abuso infantil en el mundo. Y hoy hablaremos de los casos que no conoces. Empecemos. El primer caso sucedió en Texas. En julio de 2024, el FBI detectó algo anormal. Alguien estaba usando programas de intercambio de archivos, esas aplicaciones donde los usuarios comparten contenido directamente entre sí sin pasar por un servidor central. No solo las descargaba, lo estaba compartiendo con otros usuarios, y lo más asqueroso, lo más repugnante, era que se trataba de material de abuso infantil. La dirección IP los llevó hasta José Julián García Garza, un ciudadano mexicano de 36 años que vivía en McAllen. La investigación continuó durante meses, recopilando evidencia, confirmando identidades, hasta que en octubre de 2024 ejecutaron el allanamiento en su casa. Lo que encontraron fue lo que haría este caso completamente diferente a los otros. En su casa estaba la parte inferior de una muñeca del tamaño de un bebé. Asqueroso. 2 muñecas XXX infantiles de tamaño real, y en su disco duro 997 archivos de abuso infantil. Piensa en eso. 997 archivos. En cada uno de ellos había un menor, cada uno de ellos un crimen. Pero lo que realmente impactó a los investigadores fue lo que descubrieron después, y esto es lo que te va a hacer sentir asco de verdad. Un agente del FBI determinó que Garza no solamente era un consumidor pasivo, no era alguien que solo quería mirar, estaba usando la VPN para ocultar su actividad, y la evidencia mostró que recreaba físicamente esos videos que descargaba como si fuera el protagonista. Ensayaba, practicaba como si se estuviera entrenando. En agosto de 2025, un juez federal lo sentenció a 120 meses de prisión, 10 años. Fue ordenado a pagar $104.500 en restitución a 14 víctimas identificadas en esos videos. Actualmente está en custodia federal, pendiente de ser transferido a una prisión. Después de cumplir su condena, enfrentaría 10 años más de libertad supervisada, con restricciones totales de acceso a internet y menores. Este hombre quedó registrado como delincuente sexual de por vida, y después de que termine su condena será deportado inmediatamente a México. Pero esto no es nuevo, no es algo que empezó ayer. Mientras Garza recibía su sentencia en Texas, en Inglaterra ya había pasado algo que sentó un precedente legal internacional. En noviembre de 2016, en un aeropuerto de Reino Unido, los agentes de la Fuerza Fronteriza interceptaron un paquete sospechoso proveniente de China. La etiqueta decía maniquí. Cuando lo abrieron, encontraron algo que los alarmó: una muñeca de 91 centímetros con rasgos de niña, anatómicamente igualita a una menor. Y lo más perturbador de este caso es que venía con un body rojo incluido. El destinatario era David Turner, de 72 años, un hombre respetado en Ramsgate, un pueblo del sureste de Inglaterra, ex gobernador de una escuela primaria, diácono de una iglesia, padre de 4 hijas, y déjenme repetir esto, que es algo súper importante: fue gobernador de una escuela primaria, un hombre que tuvo acceso a niños, un hombre que debería generar confianza en la comunidad. Cuando la Agencia Nacional del Crimen allanó su casa en diciembre, el panorama cambió completamente. En su estudio encontraron 2 muñecas más. En su computador, más de 34.000 archivos, 138 de categoría A, las imágenes más graves de abuso infantil, niños de 3 a 16 años.
Pero espera, hay más. Y acá hay algo que es súper asqueroso. En interrogatorio, Turner fue claro sobre su atracción a los niños. Admitió que estaba dirigido específicamente a ellos, entre 4 y 10 años. Admitió haber tomado fotografías en secreto de niñas entre 6 y 11 años en lugares públicos. Fotografías secretas de niñas reales en lugares públicos, mientras la gente pasaba caminando sin saber qué estaba pasando. Los agentes también encontraron 29 historias de ficción que describían abusos íntimos a menores cuando registraron su casa. En julio de 2017, en una decisión histórica, el juez declaró que las muñecas XXX infantiles eran legalmente obscenas bajo la ley británica. Fue el primer fallo de este tipo en el Reino Unido. Luego, en septiembre de 2017, Turner fue sentenciado a 16 meses de prisión. Quedó registrado como un delincuente sexual por 10 años. Tras su detención, ese caso en Inglaterra lo cambió todo. Sentó un precedente legal, pero el problema no terminó ahí. Mientras Garza recibía su sentencia en Texas, en Utah estaba sucediendo algo que los investigadores apenas estaban descubriendo. Todo comenzó en febrero de 2024, cuando Google detectó que alguien estaba subiendo archivos sospechosos a Google Fotos. El sistema automático analizó los códigos de cada archivo y los comparó contra una base de datos de material conocido de abuso infantil. Google lo reportó inmediatamente al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. El caso pasó por las manos de varios departamentos, se trasladó de una agencia a otra. Las investigaciones de este tipo son bastante lentas, necesitan órdenes judiciales, verificaciones y bastante tiempo para avanzar. Y mientras pasaba el tiempo, el tipo seguía en su casa, seguía descargando material, seguía comprando. En junio de 2025, el caso fue reasignado al departamento del sheriff del condado de Duchesne. Comenzaron vigilancia, confirmaron direcciones, recabaron más evidencia, hasta que en octubre de 2025 ejecutaron el allanamiento en la casa de Brandon Francis Dowell, un joven de 27 años que vivía en Roosevelt. Y lo peor fue que lo que encontraron fue más de lo que ellos esperaban. En su teléfono, más de 8,000 archivos de abuso infantil. En su casa, varias muñecas XXX con apariencia de niños menores. 8,000 archivos de niños siendo abusados. En el teléfono de un tipo de 27 años que vivía como si nada en Utah. Dowell no intentó negar las acusaciones, tampoco mintió ni inventó historias. En el interrogatorio admitió todo, que descargaba los archivos, que poseía el material, que había comprado esas muñecas. Sin ninguna vergüenza, sin arrepentimiento, simplemente lo admitió. Fue formalmente acusado de 10 cargos de explotación sexual de menores, 5 cargos de distribuir o comprar muñecas XXX infantiles y un cargo de posesión de una muñeca XXX infantil. Está detenido sin derecho a fianza, esperando el juicio. 3 casos, 3 países, 3 depredadores diferentes capturados con las mismas muñecas, los mismos archivos de abuso infantil. Y aquí viene lo que realmente te debe indignar. ¿Cuántos más no han sido capturados? Las autoridades no buscan estas cosas por casualidad, las encuentran cuando actúan, cuando investigan, cuando hay leyes que los obligan a revisar, cuando hay gobiernos dispuestos a jugársela toda. En noviembre de 2025, Francia actuó, fue estricta, fue implacable y por eso se descubrió que Chain vendía esas muñecas, porque un país decidió que no era aceptable, que no podía seguir pasando desapercibido este tipo de cosas. Pero piensa en esto, si Francia no hubiera actuado, si hubiera ignorado las primeras denuncias, ¿cuánto tiempo más seguirían vendiéndose ese tipo de muñecas? ¿Y cuántas más hubieran llegado a ese tipo de depredadores? En fin, si este episodio te impactó, compártelo a quien no quiere ignorar este problema, no por morbo, sino por responsabilidad. Comenta lo que sentiste al escuchar estas historias y haz que la gente sepa lo que está pasando y a ver si contribuimos todos a que deje de pasar este tipo de cosas. Soy Héctor Carrillo y gracias por ver.